estaba muy mal mentalmente, era adicta a todo y me encerré dos semanas en mi casa, 2 semanas bajo llave, sí, para que no poder ni yo salir ni que él entrara. Yo fui detectando esas sensaciones en mí y luego iba averiguando qué significaban. De hecho, conocí los beneficios del baile gracias a ella. Sí, yo antes de bailar, pero ya me llamaba la atención a mí eso. Yo creo que vosotros trabajáis la mente, ¿no?, a través del baile. La respiración, fíjate que los hábitos más poderosos que yo tengo para atraer la atención al cuerpo. Yo te puedo compartir que yo estuve 2 años de mi vida vomitando a diario también, sí, pero fue por estrés. Pues esto influye en cómo me siento, en cómo pienso, en cómo acciono. Vamos generando diferentes incoherencias, ¿no?, entre lo que soy, lo que pienso y lo que hago. Bueno, bienvenidos queridos y queridas a un nuevo podcast del Bailarín Imperfecto, exactamente al número 8. Hoy tenemos a una invitada muy especial y de todas las personas que han venido a sentarse aquí conmigo en el sofá del Bailarín Imperfecto, es quizá la que menos conozco personalmente. Hemos podido conversar un poco previamente a la entrevista para darnos un poco de contexto. Así que hoy vamos a hacer un descubrimiento mutuo. Vosotros la vais a conocer y yo también. Ella es Verónica de la Fuente. Fuentes es Alma, ¿no? Tu nombre profesional. ¿Alma? Bueno, yo te tenía ahí puesta como Alma también. No, Verónica de la Fuente y luego lo que tengo es Ritmo Numa. A lo mejor será pues por alguna cosa de Alma Raquel Tribal. que me envió tu teléfono, sí, que fue la que nos puso en contacto, ponía Alma y yo digo, Alma Tribal, ¿puede Alma. ser? Puede ser. De antes puede ser. mis redes sociales se llamaban Alma Tribal. Pues de eso te tiene Alma, sí. Y yo digo, igual es que, ya os digo, no nos conocemos tanto, igual es un nombre así artístico o su nombre como sanadora, porque al final hoy abrimos un tema que me parece muy interesante, que es el cuerpo como portal para sanar, liberar y reconstruirse a través del movimiento. Temazo. Sí. Bueno, pero antes de entrar al tema, Vero, bienvenida. Gracias. Me gustaría que nos cuentes un poco, pues, quién eres, de dónde vienes, cómo has llegado aquí, por qué te dedicas a esto, no sé, lo que tú quieras. Bueno, antes de nada, darte las gracias, de verdad, porque para mí es todo un placer estar aquí con vosotros. Y nada, ¿cómo llega Verónica a construir lo que está construyendo? Pues sobre todo porque al intentar conocerme, fui descubriendo, bueno, fui creando como un pequeño viaje, intentando entender mi comportamiento, y en esa búsqueda de sanación, de entender mi comportamiento, fue cuando, bueno, pues fui aterrizando por diferentes lugares que han ido, pues, creando, ¿no?, quién soy, o generando, ¿no?, la persona en la cual, pues, me he ido convirtiendo. Yo parto de ser una chica, bueno, pues con muchos traumas, dijéramos, parto de adicciones a la cocaína, me hicieron bullying de pequeña, relaciones tóxicas, de abusos psicológicos, etc. Y todo esto, claro, llegó un día en el cual pues no podía soportarlo más, había algo interno que yo necesitaba cambiar y me hizo pues ese despertar, me hizo empezar a meditar y empezar a buscar, ¿no?, ese algo que yo creo que tenía más en mí. Y nada, esta búsqueda ha durado, pues esta noche oscura del alma ha estado más o menos 4 años conmigo y nada, y así empezó como me obsesioné, porque soy una apasionada, ¿vale?, bueno, de entender el comportamiento humano, y a partir de ahí empezó mi búsqueda, pues eso, a descubrir quién era, ¿no? Me empecé a hacer esas preguntas trascendentales que no solemos hacer todos: ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? Y ahí empezó mi búsqueda y nada, me di cuenta que al final, pues bueno, todo mi método de sanación, todo lo que yo había aprendido en diferentes áreas de mi vida, bueno, pues lo podía compartir con el mundo y creé una escuela, así. Muy bien. Y creaste una escuela que se llama... Radiox. Radios. ¿Y qué haces en Radios? Pues mira, Radiox ayuda a mujeres a autoconocerse y a detectar sus patrones a través de, bueno, ¿cómo lo hacemos? A través del cuerpo, porque en muchas ocasiones el cuerpo, los síntomas muestran aquello que la mente no es capaz de ver.
Entonces, lo que hacemos es, a través de diferentes áreas de la vida, porque Radios es una escuela de salud holística y alquimia femenina. Y cuando digo holístico me refiero a que trabajo con diferentes áreas del ser. Integramos desde la nutrición hasta reprogramación mental, reprogramación de creencias, que eso me parece básico. La diferencia es que yo lo hago, está claro que trabajamos desde la mente, pero trabajamos desde la energía. Yo utilizo la herramienta de chakras como una herramienta terapéutica, porque para mí ha sido clave, de verdad, clave entender cómo la energía codifica quién soy y cómo la energía o los chakras son la base de entender el síntoma, de entender el qué me está pasando, el por qué tengo estos patrones, por qué no cambio. Y lo que hacemos es un trabajo, pues ya te digo, de chakras. Y luego, además, lo que hago es el movimiento terapéutico, que aquí es donde entra el baile. En este caso yo utilizo mucho la danza somática, ¿no? Pero porque creo, o sea, al final creo que la sanación, ¿no? Ese cambio que todos esperamos tiene que darse de forma holística, si no el camino se queda cojo, o por lo menos en mi caso pasaba. Y lo que he hecho es crear pues, una base de movimiento terapéutico. En este caso, pues mira, de aquí una semanita o dos, porque esto es curioso, ¿no? Porque mucha gente desconoce esto que voy a contar. En una semanita o dos voy a sacar Ritmo Numa, que es la parte de movimiento terapéutico de la escuela, lo voy a sacar como una membresía aparte. Porque, bueno, yo te estuve contando que también soy medium y bueno, todo este camino lo han estado guiando mucho, ¿no? Pues desde el cielo, desde canalizaciones que voy haciendo, sincronicidades que se van dando, o sea, es una pasada, de verdad, como cuando te dejas y abres la mente, empieza la vida a guiarte por dónde tienes que ir y te va dando el paso a paso. Bueno, pues después de todo este descubrimiento que yo había hecho, ¿no? Este camino de sanación que llevo desde hace 4 años, impresionante, trabajando todas las áreas de mi vida, porque yo es que, de verdad, tengo que decirlo, estaba súper reventada, necesitaba trabajarlo todo porque era adicta a todo, estaba muy mal mentalmente, acabé fatal a nivel depresivo, entonces, claro, mi sanación tenía que ser integral. Pues lo que he hecho es, ya te digo, quiero dar a conocer la parte del movimiento terapéutico porque para mí el movimiento es la base de la sanación. El ser humano está hecho para moverse y de hecho cuando nos quedamos parados enfermamos. Pero lo que he creado es algo de me quiero mover pero de manera divertida. Entonces, el último mensaje que tuve de mis guías fue que uniera todo esto que había aprendido, que lo uniera a la astrología. Y lo que hago es, voy a sacar Ritmo Numa, ya os digo, en 2 semanitas, que lo que hace es ayuda a las personas a que aprendan a fluir con los ritmos del universo. ¿Vale? Y aquí esto... ¿Y los ritmos del universo tienen claro, música o cómo funciona? Yo te explico. Cuéntanos. Claro, mira, al final yo me he ido enfocando, mi clienta ideal es aquella mujer que está pasando por esa noche oscura del alma, que está pasando por un proceso de estrés crónico, porque al final esa desintoxicación de traumas que vivimos es un proceso de estrés para el organismo. Lo que la gente no sabe y lo que la gente, porque el ser humano está muy desconectado del universo, aunque creamos que sí, yo soy una persona, por ejemplo, ¿no? Muy espiritual, la mayoría de personas no saben que hoy es luna llena, ¿entiendes? Y cómo esto nos influye en el cuerpo. Entonces, lo que pasa es que el sistema solar, fíjate qué locura lo que voy a contar, pero de verdad es que es apasionante. El sistema solar se va moviendo y con él va generando campos electromagnéticos. Estos campos electromagnéticos envían ondas electromagnéticas que impactan en el planeta Tierra y por ende en mi cuerpo. Entonces, ya no solo influye en cómo yo me siento, lo que estoy viviendo, cómo interpreto yo mi realidad, ese estrés crónico, sino esas ondas electromagnéticas que están impactando en mi cuerpo físico. Y de hecho, y esto es lo que yo tengo en cuenta en mi proyecto, por eso quiero llevar Ritmo Numa al mundo, ¿sabes? Sacar esta parte para unir a las personas al universo, algo que teníamos muy olvidados, porque los antiguos ya lo sabían. Mira, por ejemplo, ellos sabían que habían posiciones de estrellas o de planetas que generaban, por ejemplo, más cansancio físico. A esto es lo que ahora le llamamos Tierra, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con el mundo físico, con que son esas energías más densas. Cuando ellos ya veían que esto se ponía esta constelación aquí o este cambio aquí y esto generaba en los seres humanos un cambio emocional, en lo que le llamamos agua.
Entonces, ¿yo qué he hecho? Porque yo empecé a sentir todo esto y luego ibas viendo, ¿no? Mis guías me fueron, fíjate cómo es la vida, yo fui detectando esas sensaciones en mí y luego iba averiguando qué significaban. Por lo tanto, pude entender que no estoy sugestionada, que es que lo estoy viviendo, que hay algo realmente que está impactando en mi cuerpo físico y hoy me siento más cansada, hoy de repente me estoy acordando de mi ex un montón, por ejemplo, es un decir, o me acuerdo de mi abuela, o me acuerdo de una situación, o sea, estoy gestionando peor mis emociones, que vienen, ¿no? Son movimientos de agua. Y lo que he hecho es, he generado un test para las personas para que detecten cuál es su elemento en déficit y de ahí generamos unos patrones, unos hábitos de vida que ayudamos a la persona a través del movimiento a, bueno, pues a equilibrar esas microconsciencias que nos dirigen inconscientemente y poder realmente pues eso, manifestar la vida que queremos, volvernos personas imparables, mejorar nuestra salud, y esto tiene que ver pues con la danza. Yo hago entrenamientos de fuerza, danza somática en este caso, ¿no? Que es baile, hago entrenamientos Danza de movilidad. somática, ¿cómo describes la danza somática? ¿Moverte de alguna manera No en es ponerle concreto? consciencia al movimiento. Ponerle consciencia al Claro. movimiento. Yo lo que hago es, pues, por ejemplo, voy creando ejercicios, porque yo lo que he hecho es coger ejercicios tribales, ¿vale? Porque a mí me gusta mucho bailar descalza, los saltos, las zancadas, moverme así más con tambor, ¿sabes? Me encanta, más tribal, más vasto, ¿no? Más rítmico. Sí, más rítmico. Y que eso tú sabes más, ¿no? Cómo describirlo. Y lo que hago es ponerle una consciencia, o sea, una intención a cada movimiento. Hay, por ejemplo, movimientos para liberar energía de la ira, que serían los uno con pranayamas, como pues doy puñetazos y respiro. Movimientos para eliminar emociones, ¿no? Donde hago pues este tipo de movimientos. Hay otros ejercicios que sirven para la tristeza, o sea, voy aunándolo, le pongo una intención. Y luego, pues eso, utilizo música de tambores, de tribal, para ya volvernos locas, Entrar ¿no? un poco Claro. en una especie de éxtasis, ¿no? Sí. Porque un poco lo que tiene el ritmo es que tiene la capacidad de atraparte. Sí. El ritmo tiene la capacidad de atraparte, que es un poco lo que ves cuando ves un documental así, yo que sé, de África y empiezan los tambores por la noche, que empiezan relativamente tranquilitos, pero conforme van entrando en la mecánica del ritmo, los bailarines me refiero, los danzantes, van entrando en esa mecánica hasta el final entra en un éxtasis de conexión. Un trance. Exactamente, un trance total de conexión con el tambor, de conexión con el cuerpo y conexiones que se van más allá. Yo he vivido alguna conexión de esa a través del movimiento, o sea, aparte de que nos conectamos mucho, porque los que bailamos pues estamos ahí, pero quizás estamos centrados más en un baile técnico, expresivo, no tanto de dejarnos ir, pero sí que he tenido, recuerdo alguna noche en mi casa de repente que me entrara la necesidad así de bailar y de pegarte una enchufada y decir, bueno, no sé lo que ha pasado aquí, pero yo hoy he estado con alguien por ahí bailando, que no físicamente aquí no estaba, pero he estado con alguien. Dicen que son nuestros ancestros. Pues deben de ser, porque dicen. una de las cosas que tenemos que reconocer como especie es que la danza como especie nos acompaña desde los Sí, tiempos sí. más inmemoriales y creo que es un arte, una forma de expresarnos, un lenguaje que está totalmente conectado con nuestra especie y que no te imaginas un mundo futuro sin danza. Claro. Lo que sí que veo, yo llevo relativamente poco tiempo en este mundo, ¿eh? Yo me he descubierto, lo de la danza lo he descubierto hace meses. O sea, no te diría que no llega ni a un año casi. Imagínate. Pero lo que sí que puedo ver es cómo la danza, al final, o el baile, y estamos yendo, creo que ahora en sentido contrario, pero se ha desconectado del ser humano porque lo hemos querido mucho como romantizar al final se ha utilizado mucho más por estética, ¿verdad? Y antes las danzas eran más la conexión con el cuerpo, con la naturaleza, con la tribu. Y ahora es mucho sí. la más guapa, la que mejor se mueve, la que... ¿No? Sí, ¿Puede ser? quizá hemos tenido fases así y yo pienso que también en una tendencia normal, por lo menos, por ejemplo, en disciplinas como la nuestra, que es relativamente joven dentro de nuestro país y en los ritmos latinos,
pues bueno, ya tienen años, pero comparado con otras formas de bailar o con otras disciplinas, pues no tienen tanto, y menos aún el desarrollo que tenemos hoy en día de infraestructura de escuelas y tal. Y yo creo que en muchos casos, muchos profesores pues ya estamos también viajando hacia hacia algo allí. más esencial, más de conectar con el ritmo, con el cuerpo, con la persona con la que bailas y demás. Pero sí que es verdad que pues en muchas ocasiones se da esa prioridad a lo estético. Sí. Y bueno, en nuestro caso Bueno, tampoco hay que negar que lo estético y lo musical no tienen por qué estar exentos de lo rítmico y de lo emocional. Al final son cuestiones que se van intercalando. Ahora, luego otra cosa es donde pongas el foco. eso es. Y quizás sí que muchas veces se ha puesto foco en el qué y no en el cómo, ni en el cómo básicamente, en el cómo lo desarrollamos. Yo misma, ¿eh? Yo cuando empecé a bailar, yo era todo, no voy a subir este vídeo, yo era todo a ver cómo se me ve, a ver cómo tal, ¿sabes? Y quiero decirte que al final, bueno, pues no sé si es al final por herida o por lo que sea, pero hemos creado como ese camino en el baile y cada vez más pues hay muchos más profesores conscientes y lo están llevando por otro lugar y está bien, o sea, al final yo creo que es todo normal, ¿no? Al final es la evolución. Sí, y luego pues cada persona también, como esto es muy amplio, cada cual busca también relacionarse con el baile, perdón, de una manera diferente. Y, perdón, lo importante no es ni que esté bien ni que esté mal, es que uno esté a Que gusto con lo uno que esté a hace, gusto, ¿no? Que eso lo es. disfrute. ¿Hay un momento concreto en el que reconoces el movimiento como una herramienta tan importante para poder desarrollar esta faceta de curación, de alguna manera, de apertura, de abrirte, de abrir portales, ¿no? Dices tú, ¿no? Un poco de cómo lo expresas tú. Pues mira, sí, hay un momento en el... yo era entrenadora personal y yo bailar no bailaba nunca, eso sí que te lo digo, pero yo utilizaba el movimiento simplemente para cambiar mi cuerpo, punto y ya está. Yo quería adelgazar, quería conseguir músculo, en este caso, ¿no? Yo era entrenadora fitness, estaba súper cuadrada y utilizaba el movimiento como, pues por herida, ¿no? Que siempre digo yo. Pero llegó un momento cuando empezó mi noche oscura del alma, que digo, ¿no? Caí en ese estado depresivo. Ahí me di cuenta de la importancia de divertirme moviéndome. Y esto tengo que decir que me lo enseñó Raquel, de verdad, y fue cuando conecté con con vuestro mundo, ¿no? Porque ahí me di cuenta de la rapidez de cómo cambia o sea, de cómo cuando yo me muevo de una manera divertida y con consciencia, sube la emoción y soy capaz de tener otro tipo de pensamientos, de actuar de otra manera y cómo mi cuerpo, además, hablando del tema como portal, se empezó a sanar de una manera mucho más rápida. Claro, todo al final lo podemos llevar al mundo espiritual o al mundo científico, pero al final tengo unos niveles muy altos de cortisol, el baile, ¿qué hace? Genera que mi cerebro, mi sistema nervioso, pues empiece a generar otro tipo de neurotransmisores, serotonina, dopamina, endorfinas. Claro, ¿esto qué hace? Que mejore, baja la inflamación, yo me encuentro mejor. Es como el pez que se muerde la cola. Si yo me encuentro mejor, tengo pensamientos mejores, por lo tanto gestiono mejor mi realidad y pude ver cómo el baile, el divertirme, el permitirme mover mi cuerpo, da igual con coreografía que libremente, me ayudó, o sea, fue como el gran empujón que necesitaba, de verdad, para llevar ya mi vida a otro nivel, o sea, mi manera de gestionar mi vida, mejor dicho, a otro nivel. Es un potencial increíble el baile. Y si lo haces en grupo, ¿sabes? Es mucho mejor. ¿Sabes quién es Nazaret Sí, Castellanos? sí, sí, sí. Vale, pues Justo subí ayer, reboté yo el vídeo el que te voy a vídeo este contar. que vas a hablar, que Sí, están entrevistándola, entiendo, lo reboté yo sí, pues en mis fíjate, stories claro. porque soy muy fan y encima es una ultra defensora del baile Sí, desde una perspectiva científica. Bueno, cuenta, cuenta. pues eso, a mí también. A mí, y de hecho, conocí los beneficios del baile gracias a ella. Sí, yo antes de bailar, pero ya me llamaba la atención. A mí eso ya me iba llamando la atención, no sé, ese tema, ¿no? Digo, ¿cómo, pues eso, cómo puede ser, ¿no? Que genere estos cambios a nivel interno. Y decía, no sé si hemos visto el mismo, pero imagino que sí,
que cuando bailamos en grupo se produce un efecto analgésico. Totalmente. Claro, esto es brutal. Y de hecho, digo, mira, porque yo no lo he republicado, pero lo voy a utilizar para subir un vídeo para invitar a un evento que tengo. Porque me parece un detalle brutal y que la gente desconoce, ¿sabes? Sí, lo interesante de personas como Nazaret es que están estudiándolo científicamente, porque ella es neurocientífica Sí, sí. y además es una gran divulgadora de todo lo que es la neurociencia y demás. Y bueno, pues habla precisamente de esos beneficios y de muchísimos otros más que tiene a nivel de mantener el cerebro activo, previene contra el envejecimiento, bueno, Mejora la la atención, la atención, memoria. todo, la coordinación, todo, ¿no? Incluso te ayuda a conectarte con algo que ella también trabaja mucho, que es la respiración, que a través del baile también es una herramienta muy buena para conectarte con la respiración. Bueno, pues eso, que es muy cañera y que si no la conocéis, Nazaret Castellano, Sí, súper recomendable que os miréis yo que vídeos soy de muy ella fan, tengo porque todos sus libros, sí, me encanta. es muy crack. Hay un libro que no sé si lo has leído, pero me alucinó de ella y ahí pude entender de verdad, o sea, y ella también habla del baile y de la meditación, de la importancia del cuerpo en la salud mental. Se llama Neurociencia del cuerpo. Es un libro complejo, porque no es fácil de entender, de verdad, porque tiene muchos palabrejas, ¿no?, que digo yo, así un poco más técnicas, pero te ayuda a ver cómo el cuerpo influye en el estado mental y cómo ciertas prácticas, de hecho ella habla pues del baile, la meditación, la alimentación, y muchas de las bases que yo tengo en mi escuela viene de todo eso, de todo lo que la neurociencia está demostrando, de qué son esos hábitos o cómo la epigenética, ¿no?, los hábitos que tenemos en nuestro día a día influyen en nuestra Condiciona. salud mental. Muy bien. ¿Qué cosas crees que necesita expresar nuestro cuerpo que nosotros ignoramos y por qué usas el cuerpo para traerlas a la luz, ¿no? Pues necesita expresar quién eres. Al final, nuestro cuerpo es nuestro propio escudo, es nuestra propia máscara y vivimos escondidos dentro de nuestro cuerpo. Y cuando te pones a estudiar cómo funciona una emoción, etcétera, o cómo funciona la personalidad misma, o yo mismo, yo hablo de mí, ¿vale? Porque puedo ponerme de ejemplo cómo mi propio cuerpo creó mi propio escudo de contención ante lo que yo verdaderamente soy. Entonces, claro, cuando te pones a trabajar con el cuerpo y empiezas a liberarlo, empiezas a ver cómo se van liberando ciertas emociones. Porque las emociones, y aquí las emociones duran 3-4 segundos. El problema está en que nosotros, como no sabemos gestionarlas, pasamos demasiado tiempo en una emoción concreta. ¿Qué pasa? Que esa emoción se bloquea en nuestro cuerpo físico. Y esto es lo que cuando tú empiezas a hacer el trabajo terapéutico, el movimiento terapéutico, te vas dando cuenta cómo esas emociones se van liberando. Cuando tú vives ciertas cosas que te impactan, que hay un grado de impacto que dices, no puede llegar a ser trauma o no, pero a ti te ha impactado. Eso el cerebro lo asocia a una parte del cuerpo concreta. Entonces, cuando nos movemos y empezamos a hacer las liberaciones, yo, por ejemplo, he podido liberar asco, he podido liberar tristeza, he visto cómo gente libera sobre todo la tristeza y la rabia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo yo sé que estoy liberando esto, ¿no? Y cómo sé que el cuerpo me pide expresarlo, ¿no?, o liberarlo. Y es por donde tengo que empezar, Porque yo, por ejemplo, cuando hacía trabajo de caderas, cuando movía la cadera, así en tema de baile o en tema de flexibilidad, yo tenía angustia después. Y mi propio cerebro, fíjate tú cómo es la conexión entre el cuerpo y la mente, me iba recordando, porque le tienes asco, porque tú tienes asco a la vida, te da asco tu cuerpo, ¿sabes? Y yo iba alucinando por cómo mi mente, al final, cuando generamos esa conexión, te habla a través del cuerpo. Gente que, por ejemplo, baila en las danzas o en los movimientos, ya te digo, de movilidad, que empezamos a trabajar, ¿no? Pues eso, ¿no? Articulaciones, estiramientos de los músculos, de las cadenas musculares, todo esto, hay gente que se pone a llorar. ¿Por qué? Porque está liberando tristeza. Y se pone a llorar a lo mejor cuando trabaja una parte del cuerpo y no otra, quiero decirte, porque el cerebro ha asociado ese momento, lo ha bloqueado en el cuerpo y lo tiene ahí. Pero también se dice que hay emociones que están identificadas con diferentes partes del cuerpo, ¿no? El miedo, por ejemplo, a veces en las rodillas, para
que son las que te pararían si tienes miedo para Claro. no poder andar o cosas así, ¿no? Sí. Esto lo puedes ver desde... ¡Buah! Es que esto a mí me flipa. Lo puedes ver desde diferentes puntos de vista. Hay desde la neurociencia, bueno, no es neurociencia, pero desde la psicología le llaman el mapa emocional. Que el mapa emocional es, pues eso, ¿no? Te dice que la rabia se guarda en el estómago, etc. Luego tienes la bioneuroemoción. Y incluso ahora en algo que estoy trabajando yo estoy desarrollando un proyecto que entra dentro de Ritmo Numa, que lo asocia al zodiaco, a los arquetipos del zodiaco. Cada arquetipo tiene una consciencia determinada y también se bloquean en el cuerpo. Entonces, yo sí que he podido detectar que sí que es verdad que hay ciertas emociones y patrones que se asocian al cuerpo. Y de hecho, por ejemplo, cuando trabajas con el zodiaco, con los chakras, es eso. O sea, cada centro energético se asocia a una emoción determinada y cada centro energético está aunado a un segmento diferente del cuerpo. Por ejemplo, el plexo solar determina, ¿no? Distribuye energía a toda esta parte, ¿no? Desde el ombligo hasta aquí, hasta el pecho. Pues aquí guardamos la ira. Entonces, cuando yo no manifiesto, no conecto con el coraje, no conecto con la ira o la desbordo, la mayoría de personas acaban desarrollando problemas estomacales, problemas digestivos, porque está desconectado con la ira. Por eso te digo, si yo cuando empiezo a hablar con las personas, empiezo a detectar, se puede hacerlo desde los dos sentidos, ¿no? Esto es una carretera de doble sentido. El síntoma o la emoción que tú tienes bloqueada, que no sabes manejar, puede estar detectándome qué energía tienes bloqueada y la energía, y es lo mismo, ¿no? O sea, se puede detectar qué aspecto psicológico es el que tú tienes que trabajar. Muy interesante. Y luego entiendo que la respiración dentro de estas técnicas también jugará un papel muy relevante, ¿no? Sí, la respiración, fíjate que dicen, ¿no? A nivel espiritual es aquello que nos conecta con Dios, dicen, y luego además es uno de los hábitos más poderosos que yo tengo para atraer la atención al cuerpo. Y aquí, por ejemplo, yo lo que hago son pranayamas, pero pranayamas tú los puedes hacer, los hago más activos, yo le llamo pranayamas tribales, pero bueno... Pranayamas son como ejercicios de respiración Sí, que se utilizan en yoga. en yoga, exacto. Entonces, esto lo que va a través de la respiración lo que hacemos es regular los canales de energía. Esto es importante porque, claro, al final estos canales cuando están obstruidos, están bloqueados, pues esto influye en cómo me siento, en cómo pienso, en cómo acciono. Vamos generando diferentes incoherencias, ¿no? Entre lo que soy, lo que pienso y lo que hago. Y esto pues acaba pues, desarrollando diferentes bloqueos, enfermedades o síntomas. Pero fíjate que yo lo que hago ahora, aparte que he creado unos pranayamas para hacerlo a la persona, ¿no? Que se siente y respire. Yo, por ejemplo, tenía bloqueo, es en lo que hablábamos, ¿no? Yo tenía bloqueado el elemento aire, lo tenía en déficit. Por lo tanto, yo tenía mucha resistencia a hacer pranayamas. No, es que no me conectaba, y además es que me aburría. Yo empezaba y yo me conectaba. Entonces, ¿qué he hecho? He metido los pranayamas dentro de la danza y genero en las mismas coreos, genero la respiración para que la gente sea capaz de conectar con eso que tiene tanta resistencia, como puede ser la respiración, que es algo que de verdad nos resistimos muchísimo, hacerlo a través de la diversión. Sí, se me está dando la situación últimamente de que estoy, trabajando justo con varias mujeres, porque estoy haciéndoles clases particulares pues para mejorar aspectos técnicos y tal. Y casi me tiro las 2 primeras sesiones con ellas enseñándoles a respirar. Es curioso porque no puedo abordar las cuestiones técnicas hasta que no son capaces de gestionar su respiración. Y la respiración viene bloqueada por diferentes patrones mentales siempre, de juicio o de ciertas mecánicas de forma como se ha aprendido la relación con el baile desde una perspectiva como muy técnica, y eso te obliga a estar como encerrado en la técnica y te bloqueas a nivel de respiración o cosas así, ¿no? Y bueno, es curioso cómo estoy trabajando con diferentes mujeres que cada una probablemente tiene una situación de fondo diferente, pero al final con la respiración y con el movimiento
pero sobre todo introduciendo el elemento de respiración dentro del movimiento, es cómo consigo llegar a que habite en el cuerpo, que es lo más importante cuando estamos aprendiendo también técnicas avanzadas y demás, porque al final el único camino de entender una técnica avanzada es a través de la sensibilidad y de la conciencia corporal, y que habite en el cuerpo y que por un momento dado ya sean capaces de abandonar la mente y de no estar viviendo en esos patrones, en esas creencias y tal. Claro. La verdad que me parece súper interesante. Me parece muy guay porque te digo una cosa, o sea, al final tienes mucha razón en esto de cómo respiramos es como yo interpreto la vida. Y esto tiene mucho que ver con las heridas, porque cuando yo estoy nervioso, mi ritmo cambia y esto hace que me desconecte del cuerpo. Y no incluso y muchas personas, o sea, a ver cómo lo explico. La consciencia corporal, o sea, la respiración al final nos ayuda a conectarnos con nuestro cuerpo y cuanta más consciencia corporal tengo yo, mejor puedo mejorar mi movimiento, ¿entiendes? ¿Por dónde? No sé si me he explicado bien. Sí. He tenido ahí un juego de palabras. Quiero decirte que al final es un ejercicio más de conciencia corporal y para aprender a bailar, para aprender a moverme, tengo que conectar con mi cuerpo. O sea, que lo que estás haciendo es muy útil. Sí, y el elemento de la respiración es un elemento fundamental, porque es como es la vida, la respiración es la vida. Claro. Mientras que respires, vives. Y te tienes que conectar con esa sensación de la vida, de la respiración, porque es asombroso cómo se bloquea la respiración cuando habitas la mente y no habitas el cuerpo. Hombre, claro. Pero al punto de decir, o sea, yo muchas veces les digo, y no solo a estas personas que estoy trabajando con ellas, sino me pasa con alumnos o con bailarines que he entrenado, de decir, tío, es que no estás, o sea, por no estar, es que no estás casi ni respirando. Respirando. Sí, No no nos estás ni damos cuenta, respirando. hacemos apneas. Estás así Y ¿sabes bloqueándote. qué? No es solo eso. Y yo aquí me di cuenta y aquí entendí el poder del psoas y del diafragma. Porque yo me pasaba, yo además era fumadora, imagínate, yo fumadora y con patrones de pensamiento caóticos, quiero decirte, claro, yo no respiraba y me di cuenta que incluso hacía apneas. Claro, ¿esto qué pasa? Que genera al final, como tú respires, genera tensión en el diafragma y el diafragma estira el psoas y flexores de cadera. Y problemas muchas personas que tienen dolores de cadera viene de la respiración principalmente. Claro, y por eso yo una de las cosas que también trabajo es, aparte de la respiración consciente en pasivo, el trabajo liberar el psoas y flexores de cadera y el diafragma para que la persona pueda respirar. Porque si yo tengo mucha tensión en el diafragma, me cuesta. Y claro, una de las cosas que aprendí con Nazaret es que, y aquí viene es que es muy potente trabajar primero en el cuerpo. Si yo tengo un cuerpo muy tenso, a mi mente le va a costar mucho relajarse. Entonces, no se activa el sistema parasimpático del cuerpo, el sistema de relajación, el que me permite respirar profundamente, digerir, dormir, estar relajado. ¿Qué pasa? Que aunque yo intente hacer pranayamas, aunque yo intente hacer meditación, si yo tengo el psoas demasiado tenso, tengo las cadenas musculares demasiado pues, con microtensiones, si yo no trabajo esto, me va a costar mucho relajar y tener patrones de respiración correctos. Entonces, una de las primeras cosas que yo hago para paliar todo esto es, vale, genial, vamos a trabajar tu cuerpo primero, vamos a bajar la tensión para que tu cerebro sea capaz, tu sistema nervioso, de entrar en activar el sistema parasimpático. Porque si no relajamos primero el cuerpo, ni a través de la respiración, ni a través de la meditación, tu sistema nervioso va a ser capaz de activarlo al 100%. Sí, es exactamente lo mismo que me pasa a mí con estos aprendizajes que te digo. Necesitamos que estén en relajación para poder liberar y conectar y bailar y fluir, y más en el caso de la pareja, que haya una integración del movimiento con la otra persona, que además implica un abandono del ego. No puedes habitar el ego cuando vas a hacer un rol de follower, ni tampoco de líder, porque el líder también tiene que asumir que no puede ser un liderazgo mandatario estricto. y impositor, sino que es una comunicación donde lo que tratas es también que la persona con la que bailas disfrute, fluya, se sienta el baile orgánico, redondo, ¿no?
Bueno, pues muy interesante todo esto. Y en la experiencia que estás teniendo, ¿cuesta mucho que las personas se conecten? ¿Les cuesta mucho? Hay poca gente que se atreve a dar el paso de Uf. meterse en estas cosas y entiendo que muchas personas también les parecerá que esto es todo un poco pseudocientífico, en cierta manera, ¿no? ¿Cuál está siendo tu experiencia al intentar desarrollar tu vida profesional en el ámbito pues, de terapias que están un poco en el camino de lo alternativo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Fuera de lo que es lo más conocido, lo más normal? Pues mira, me he encontrado de todo, ¿vale? De gente que te insulta. Ahora ya no me pasa, pero me he encontrado de todo, te lo juro. O sea, por redes sociales y luego a nivel personal de personas, de mujeres que necesitaban ayuda, también. He llegado a conocer mujeres que se conectaban enseguida con todo esto, pero sí que es verdad que cuesta. Todavía la sociedad no tiene el nivel de conciencia adecuado para entender esto. Por lo tanto, lo que sí que me he dado cuenta que es mi deber bajar yo el nivel de conciencia para que lo puedan entender. Claro, ¿no? De todas estas terapias alternativas. Si yo lo cuento como a lo mejor como algo místico, pues no, pero si a lo mejor te lo cuento desde lo que tú estás sufriendo desde el cuerpo y que esto te puede ayudar, pues he visto que cuando lo encajo desde ese lugar penetro mejor, ¿no? Sí, es En como su consciencia. aterrizarlo, ¿no? Para Sí, hacerlo de una forma bajarlo a tierra. más accesible, Bajarlo más a tierra. Pero comprensible. también te he de decir una cosa, yo si algo he aprendido, a lo mejor estoy equivocada, ¿eh? Puede ser que yo esté equivocada, pues no lo sé, pero tampoco quiero convencer a nadie. Al final me pasé los 2 primeros años intentando convencer de esto a la gente y lo único que haces es pues generar más rechazo, ¿no? Porque el que no entiende esto no lo va a entender, por lo menos en esta vida, a lo mejor en la siguiente, ¿no? No lo sé, pero eso, intento bajarlo lo más posible a tierra para que ellas puedan entender y darle, y sobre todo, ¿sabes? Pues contando mi historia, mi caso, cómo me ha ayudado. Pero sí que es verdad que me he encontrado pues de todo. Bueno, pues ya que me das pie, vamos a tu historia. Vale, a ver. Ya sabes que entramos en la parte sin anestesia, que es una parte en la que, bueno, pues a mí me gusta abordar temas muy personales, pero siempre teniendo claro que puedes llegar a explicar lo que tú quieras y lo que a ti te apetezca y que la conversación fluya de manera natural. Soy muy consciente de que cuando compartimos pues historias que han podido ser traumáticas o difíciles en nuestra vida, pero que al final han supuesto un camino de crecimiento, pues eso es interesante porque a lo mejor podemos aportar luz a personas que pueden estar en situaciones similares. Y al final aquí esta idea de podcast nació un poco para, desde personas que os habéis aproximado a la danza desde otras perspectivas, pues podáis aportarnos a la gente que estamos en este mundillo pues nuevas ideas y por supuesto también que conozcamos vuestras experiencias. Porque tú ya lo has introducido un poco al principio. Tuviste una situación de bullying cuando eras más joven, ¿no? Entiendo, en el instituto, en el No, colegio. en preescolar, En en preescolar, el cole. imagínate, qué pequeña. Luego tienes una situación de una pareja con malos tratos. Luego fue un TCA. Un TCA. Primero acabé con una obesidad, luego bulimia durante más de 20 años. Jolín. Y bueno, primero fue un poco hábitos anoréxicos, pero vi a mi madre enfermar, estaba muy mal y eso me hizo, no sé si decir, está mal dicho, pero hacerme más lista, no. Cambiar la estrategia, dijéramos. Y nada, y empecé a vomitar las comidas y así he estado pues más de 20 años. 20 años vomitando las comidas. Sí, sí. De hecho, yo dejé de vomitar no porque superé la bulimia, yo tengo que reconocerlo, sino porque me pasó algo en el estómago, yo acabé con desarrollando varices esofágicas. Madre mía. Sí, muy mal. Y la última vez que vomité, recuerdo, me pasó algo, se me partió algo aquí, me caí al suelo. Yo dije, madre mía, ya está. O sea, aquí, Vero, lo digo mal, la has cagado. Me caí al suelo y me quedé casi sin poder respirar. Y esa fue la última vez que vomité, porque ya cada vez que me metía los dedos, pues me hacía daño, me estaba... Y luego fue las drogas,
si es que, escúchame, drogas, y ya tú pues me preguntas por donde quieras, estuve pues eso, más de 20 años también metida en la cocaína, el alcohol, el tabaco, los porros. Y paralelamente te dedicabas a Y cuestiones físicas. después sí, O después sea, sí. eso fue posterior a cuando ya saliste del mundo de las drogas, ¿o cómo? No, no, he tenido épocas. Ahí ya empecé a mejorar un poco, pero iba, pues una incoherencia total, yo lo sé, pero iba por ciclos, dijéramos, ¿no? Iba cayendo y viniendo, pero nunca conseguía salir de ahí. Del todo. Pero la vida me conectó con el deporte, me conectó con el entrenamiento personal, con otro tipo de nutrición, la vida me fue conectando con eso y gracias a eso a lo mejor quizás no acabe peor, porque podría haber acabado, pues no sé si en las cañas o porque realmente... Entonces, digamos que tu evolución a esta nueva situación en tu vida de querer acompañar y ayudar a otras personas se basa en haber vivido una experiencia personal muy fuerte Sí. y haber vivido una experiencia, entiendo, absolutamente transformadora con todas estas cuestiones que tú ahora tratas de implementar, como ya venías contando. Es que son tantas cosas que no sé ni por dónde empezar. Yo te puedo compartir que yo estuve 2 años de mi vida vomitando a diario también. Sí, Pero fue por estrés. Por estrés, por atracón entonces lo tuyo, ¿no? No era por atracón, era por puros nervios. Ah, pero no te metías los dedos. Era... Yo comía y conforme comía me entraban ganas de devolver. No hacía falta ni que me metiera los dedos. Tenía el estómago totalmente comprimido por los nervios y tenía que ver con una situación personal y profesional en la que yo, siendo relativamente joven, me vi, como soy una persona muy activa, pues tomando responsabilidad sobre algunas cuestiones con las que yo no había tenido demasiada experiencia y me vi un poco desbordado. Rabia. ¿Eh? Tenías, ¿no? No, me veía desbordado en el Enfado, sentido de que estrés. veía que tenía mucha responsabilidad, me sentía muy responsable de un montón de cosas. Tenía también, pues, hay cuestiones que ver más con la aprobación externa y cosas de este tipo, y eso me generaba un nivel de estrés que yo prácticamente devolvía a diario hasta que al final conseguí eso a través de pues, un tratamiento con flores de Bach, también una cuestión alternativa porque fui a varios médicos y demás, pero con una terapia un poco alternativa conseguí equilibrarlo y poquito a poco ir reconstruyendo eso y luego, por supuesto, he hecho mis cosas de terapia y mis cosas para conocerme mejor y Claro. poder avanzar en ese sentido, ¿no? Pero bueno, sobre todo fue tener mucha responsabilidad en un momento en el que quizá no estaba tan preparado para tenerla. Y la asumí, pero me llevó al límite de mis capacidades de gestión emocional. Y desde esa gestión pues la vomitaba. O sea, esa indigestión de lo emocional claro. la vomitaba. Yo creo ahí que puede ser un poco que asco me da la vida, porque al final no siento que la vida me está... y la intento, ¿sabes? No la digiero y la vomito. Lo he atribuido más a ese exceso de responsabilidad. Claro. Sí. Es como... Tengo que estar a la altura de esto, de lo otro, de más allá, y no hacerlo desde un lugar sano, hacerlo desde un lugar de, pues eso, de necesidad también de reconocimiento, de tal. Entonces entiendo que es difícil y sé lo que supone. Claro, entiendo que también lo que te ha llevado a ti son otras cuestiones, ¿no? Me interesa también mucho esa parte de, porque me parece algo durísimo, ¿no? El tema de tener una pareja que no te trate bien. Del abuso sexual, lo puedes decir. Sí, que abuse de ti sexualmente, emocionalmente, pero eso me parece durísimo. Sí. Y claro, desde una persona que no lo ha vivido, se hace a veces difícil entender cómo se puede sostener en el tiempo ese tipo de situaciones, ¿no? Que están a la orden del día. Y no sé si nos puedes dar luz respecto a esta... ¿Por qué pasa? ¿Por qué llega al punto en el que permites que eso se dé en tu vida? No sé. Mira, y fíjate que los problemas normalmente lo que nos pasa no empieza cuando nos pasa, empieza mucho antes. Y yo después de que me pasó como ti, ¿no? Después de pensar, ¿no? Y hacer introspección por qué me está pasando esto, detecté que esto me pasaba ya esto venía desde cuando yo sufría bullying de pequeña. Porque ahí se generó como un rechazo de la gente hacia mí, por lo tanto, si la gente no me acepta y me insulta, yo tampoco tengo por qué aceptarme, yo también me rechazo. Con esta manera de vivir y de ser y de pensar, yo crecí. Y todo lo que hacía en mi vida
era respecto o en torno a esa creencia sobre mí. Claro, ¿no? todo fue una autodestrucción total. Una autodestrucción total, porque de ahí pasé a la bulimia, que esto es una falta de autoestima brutal, ¿no? Una manera de porque yo siempre he dicho una cosa, y el otro día se lo comentaba hasta a mi madre, que ahora puedo hablar de estas cosas, y le decía, hay gente, mamá, que se suicida, o sea, quiere decir, yo, pues tiene ese, dijéramos, valor, porque yo diría que tienen mucho coraje, y en un momento acaban con su vida. Yo no tenía ese coraje y decidí hacerlo poco a poco, y todo lo que hice en mi vida fue, pues eso, autodestruirme. Eso se le suma que, claro, aquí es que son muchos temas que se pueden hablar y muchos melones, pero yo, por ejemplo, aparte de todo esto que yo viví de pequeña, todo lo que vivimos en relaciones con los hombres tiene que ver con lo que llamamos la herida del padre, que se dice. Yo tengo un padre maravilloso, que es súper buena persona, pero es un padre muy desapegado emocionalmente y que además ha trabajado fuera siempre y un poco exigente, ¿no? Dijéramos. Entonces, en mí se genera una herida de intentar siempre demostrar, ¿no? Demostrar, no sentir que me abandonan, ¿no? O sea, porque yo por parte de mi padre era como que me sentía abandonada, ¿no? Eso se genera en el niño cuando el padre no está, o cuando el padre no te dice te quiero, estoy contigo, esas pequeñas cosas que llamamos tonterías, pues generan, ¿no? En el niño me siento seguro, me siento amado. Yo no tuve eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo te pongo en el contexto, ¿no? Imagínate, una chiquilla que crece con ese sistema de creencias de yo no valgo para nada, yo me rechazo, me doy asco constantemente, me doy asco, porque esa era mi frase, me doy asco. Además, con el papá, que siempre tiene que trabajar fuera, entonces tengo un desequilibrio en esa energía masculina y entonces acabo con tíos que realmente siempre me van a querer abandonar o me van a hacer cosas, ¿sabes?, que me hagan sentirme abandonada. Entonces yo me sentía tan poco que acabé con ese chico. Y además es que yo siempre he tenido la personalidad de la salvadora. Y ese chico tenía muchos problemas, porque cuando yo lo conocí, incluso él se hacía caca encima. Claro, yo sabía, digo, este chico tiene traumas, yo lo quiero salvar, yo quiero estar a su lado. Lo que no me di cuenta es que estaba metiéndome en un pozo que al final acabó pues destruyéndome a mí. Y empezó pues como todo, ¿no? ¿Cómo aguantas eso? Pues no lo sé, porque realmente pues eso, que no me quería a lo mejor volver a sentir abandonada. Ellos tienen la estrategia, ¿no?, de que siempre te piden perdón, lo siento, será la última vez, y tú como quieres ayudarle, quieres salvarle, entras en un bucle. Claro, empezó al principio eran insultos, luego fue que te empujo, al final me cogía del cuello, me estampaba contra la pared, luego era desnúdate y tenía relaciones que yo no quería porque aunque sea mi pareja, si yo no quiero y tú me fuerzas, para mí yo eso lo he vivido como un abuso. Y claro, hasta que llegó un momento en el cual, pues mira, mis padres me dijeron, había una chica que había muerto a causa de un maltrato de su pareja y me dijeron, la próxima vas a ser tú. Y algo me dio a mí, ya estaba viviendo muchas cosas que dije, madre mía, digo, ¿dónde me estoy metiendo? Pero es que yo, ¿qué hago aquí, no? O sea, ¿qué estoy haciendo con esta persona realmente? Y me encerré 2 semanas en mi casa. 2 semanas bajo llave, sí, para que no poder ni yo salir ni que él entrara. Tuve que tener esa estrategia. Es que me perseguía donde fuera. Me perseguía a Valencia, a las discotecas. O sea, era una cosa... Y luego me ha repercutido en todo. Pues porque yo, por ejemplo, con mi siguiente pareja, yo estuve hasta 1 año después teniendo relaciones sexuales sin poder llegar a un orgasmo. No podía, gracias a que conocí a una persona que me ayudó mucho a salir de ese, la verdad que ahí tuve suerte y él me ayudó a salir de todo eso, pero me coaccionó y realmente detrás de él todos han sido de alguna manera un maltratador, porque cuando alguien te pone los cuernos con 1000 personas o, ¿sabes? O sea, al final he acabado siempre con el mismo perfil. Pero ¿cuál fue mi estrategia? Acabar en las drogas. O sea, de alguna manera, te lo prometo, o sea, fue algo impresionante. Es como que dejé de pensar en ello, como que mi mente lo apartó y era constantemente, al principio acabé muy metida en las drogas, pero de días enteros seguidos. Luego fue una manera esporádica, pero fue como una manera de evadirme de esa realidad, de que mi mente dejara eso en una parte de mi inconsciente que me seguía dirigiendo la vida, pero como que estaba ahí apartado, yo no lo quería ir a ver. Y claro, ese no quieres ir a verlo coacciona todas tus decisiones,
porque tienes que ir a verlo, tienes que ir a ver qué pasa ahí. Tenía que ir más atrás, ¿no?, para poder sanarlo, pero claro, si yo no veo esto, voy a seguir aguantando lo mismo. Y fueron, pues eso. Pues una situación muy complicada que agradezco que nos compartas con tanta naturalidad y con tanta sinceridad, la verdad. Es toda una historia, y es que creo que esa palabra que has dicho de Salvador es una etiqueta muy pesada que muchas veces nos autoimponemos. Yo también me la he autoimpuesto. Creo que en mi época esa también tenía que ver con esa necesidad de salvar, de hacer por todos, de tal. Y la verdad que el cambio sustancial de saber decir, no, es que yo no te voy a salvar, esto es lo que hay, yo llego hasta aquí, saber reconocerte, saber también romper con personas que no están a la altura de, pues yo creo que no te merecen como pareja o como amigo, como lo que sea, y ser capaz de romper y de poner distancia y de respetarte en ese punto también es muy importante. Poner límites. Sí, yo por ejemplo, hace poco más de un año, con una persona que había considerado amigo mío muchos años, rompí radicalmente porque se dio una situación que ya venía reiterándose en el tiempo, y la verdad es que son de esas decisiones que las miras que en perspectiva, que lo pasas muy mal en el momento, pero que luego dices, esto es algo que yo tenía que hacer. Claro. Es algo que yo tenía que hacer porque esta persona no está a la altura de lo que yo merezco ni de lo que yo doy. Claro. Pues no sé si quieres comentar alguna cosa más en este sentido. Pues mira, sobre lo de Salvadora, ¿sabes? Me parece interesante porque esto sí que me encuentro yo con muchas chicas con el mismo rol que yo tenía. Y aquí, dejando aparte lo de poner límites con amistades y todo, y que eso ya es a lo mejor forma parte de más de lo personal, veo que muchas mujeres queremos ser salvadoras incluso de otras mujeres. Y aquí, si algo he aprendido, ¿vale?, me parece interesante comentarlo, es que al final de la vida he dejado de tener ese patrón porque entendí que cada persona tiene su propio aprendizaje y cada persona tiene su propio camino. Y cuando yo intento salvarte a ti, estoy interfiriendo en ese camino. Entonces, y esto de verdad es súper poderoso porque yo ahora me siento libre, primero de no tengo por qué ayudarte a ti porque tú tienes tu propio camino y la vida te va a mostrar las situaciones para que tú aprendas, ¿entiendes? Y oye, me siento, me libero, y además es que te dejo a ti que tú adquieras tus propios aprendizajes sobre la vida. Y ahora muchas veces yo actúo así, y ellas, las que me conocen, ya lo saben cómo soy. Tú me pides algo o doy, por ejemplo, en alguna clase o hacemos cualquier cosa, y yo te digo, mira, o hablo contigo en una sesión, creo que estamos detectando que aquí, por ejemplo, hay un patrón de herida del padre, de herida de la madre, no sé qué. No, yo esto no lo veo, yo las dejo ahí. Vale, porque yo sé que el cerebro necesita procesar esa información. Y es que me pasa tanto, y al día siguiente, oye, Vero, pues sí, ya está, yo no te he salvado, yo no intento convencerte a ti de lo que es la vida, ni que, ¿sabes? Como es que me pasaba mucho antes y yo acababa sufriéndome y involucrándome en los procesos de los demás. No, yo te cuento esto, si no es, y yo estoy segura de que tú con los días, se sufre porque tendrás ese aprendizaje, llegarás a la conclusión. Es un camino que se debe andar solo. Quiero decir, Sí. puedes andarlo acompañado en el sentido de que te puedes apoyar en personas, pero el camino lo tienes que hacer tú, y solo cuando abres tu disposición. Eso es una iniciación. Sí. O sea, al final la vida nos pide iniciaciones. Yo no puedo convencerte a ti de nada. Tienes que tú, es ese cambio de percepción, esas conclusiones a las que llegas, pero para eso necesita la persona tiempo. Y en el tema de las relaciones de pareja, aquí ya lo tengo clarísimo. O sea, quiero decirte, al final, si algo he aprendido es que yo era la salvadora porque me quedaba con la primera persona que se me presentaba. Quiero decirte, ¿por qué? Porque no sabía estar sola. Pero yo ahora, de verdad, no es porque determine que las personas tenemos diferentes niveles, pero no acabaría teniendo una cita con cualquiera. Bueno, ¿entiendes? está bastante demostrado que las personas tenemos diferentes niveles de vibración.
¿no? Sí, pero quiero decir que Y no está porque sea claro, menos. y no es que sean mejor ni peor, pero hay Eso quiero diferentes decir niveles de que se puede vibración. Al final malentender. tú vas a conectar con personas que estén en tu nivel de vibración o vas a ser más capaz, cuando estás en un nivel de vibración un poco más alto, por decirlo de alguna forma, vas a ser capaz de detectar cuestiones que a lo mejor en otra situación donde estás tan envuelto en tu propio movida mental o emocional, no eres capaz de ver esas cosas. Creo que es un proceso bastante natural. Yo, por ejemplo, con mis parejas, a las que todo respeto mucho y quiero, y además con las que me he reconciliado, en el caso de no haber terminado de la mejor manera, me he reconciliado con el tiempo y creo que siempre pues tendré una... Las llevaré con amor en el corazón. Claro que sí. Sí que es verdad que pues con mi actual pareja pues he encontrado cosas y me he dado cuenta de un Jordi capaz de relacionarse de otra manera con, pues eso, con una pareja, con una mujer que Es que antes no hay mayor no espejo tenía. que una pareja, Sí. aunque ya sea tu ex. De verdad, bueno, eso y emprender, que digo yo, pero son nuestros espejos al final, Totalmente. claro. O sea, y qué bonito es eso, porque yo muchas veces, yo sé que es cuando estamos en niveles bajos de conciencia o cuando estamos inmersos en nuestros problemas, es complicado ver el aprendizaje que hay detrás de un problema en pareja o cualquier cosa. Pero realmente este problema que estamos teniendo tú y yo me está mostrando más de mí que de ti. Claro, entonces qué bonito es eso que tú has hecho porque, ¿sabes? No sé, ese cambio de perspectiva. Pues muy bien. Pues no sé si quieres añadir alguna cosa más, si no, para ir finalizando, yo no sé si quieres añadir alguna cosita más. No sé, Te has no. quedado a gusto, Sí. has expresado todo lo que necesitabas. Muy agradecido de nuevo por que hayas compartido todo esto con Igualmente. nosotros. Y bueno, pues siempre me gusta preguntaros qué nos podríais aportar desde tu perspectiva, desde tu experiencia, a las personas que nos dedicamos al baile. Que dirías, pues mira, vosotros que os dedicáis al baile de manera regular, yo pienso que este tipo de cuestiones pueden ser buenas, que las trabajéis, o no sé, lo que tú quieras. Danos algún tipo de idea Vale. desde tu perspectiva, Desde la perspectiva, desde la tuya, el desde tu cuerpo como portal experiencia. somática, Sí, ¿no? desde tu experiencia, desde donde quieras tú. Mira, bueno, yo creo que vosotros trabajáis la mente, ¿no? A través del baile. Yo lo que sí que veo que cojea no solo el baile, sino cualquier práctica de actividad física, es que no tienen en cuenta todo lo que necesita. No sé si te estás refiriendo a esto, ¿vale? Se No, me ha ido la yo mente que aquí, te pues digo bueno, lo primero que me ha venido es esto, lo que te que no venga. tienen en cuenta todas las funciones, o sea, todo lo que requiere el cuerpo. Me explico. Muchas veces no calentamos bien, no estiramos bien después, entonces, cosas que yo he implementado en mí, porque veo cosas que he implementado en mis prácticas porque veo que no se hacen en otros lados y me han ayudado a mí física y mentalmente, es trabajar, o sea, no solo el baile o el entrenamiento de fuerza, sino hacer un trabajo de movilidad previo, un buen trabajo de movilidad, un buen calentamiento, luego la práctica física, unos buenos estiramientos y los estiramientos que sean como una práctica de meditación activa. Porque creo que así llevamos al cuerpo, mi perspectiva, ¿vale? Mi opinión, a diferentes estados desde voy poquito a poco elevando tu emoción, elevando tu energía, tu calor corporal y voy bajándote poco a poco, porque lo que veo es que hay veces que, no sé aquí, yo no lo sé, no, pero que entramos en la práctica ya directamente y nos vamos de la práctica así. Claro, entonces nos vamos siempre, sí, muy emocionados, pero con el sistema nervioso súper activado siempre. Bueno, a ver. Yo digo yo bajo lo que yo En veo, ¿no? nuestro caso, he de decirte que eso es un reto, ¿no? Que la gente se Eso es vaya, otra. se vaya de aquí con el sistema nervioso enchufadísimo. No lo valoramos como algo, al contrario, lo buscamos, lo buscamos, lo buscamos Hombre, porque al claro, final que sí, también sí. es verdad que cada disciplina de baile requiere unas cosas. No es lo mismo cuando yo entreno con mi grupo, que van a hacer un trabajo físico de repetición, no sé qué, mucho más duro, donde sí que introducimos a lo mejor el estiramiento, donde se calienta de una determinada manera, tal, que cuando vas a hacer una clase de salsa y bachata, por ejemplo, regular, donde sí que empiezas con ejercicios que te conectan con el cuerpo, primero a ti individualmente, luego te conectan con la pareja y luego va a ser una progresión. Pero es verdad que en nuestras disciplinas no se usa mucho el decaimiento de la energía.
porque al contrario, aquí creo que en nuestro caso las personas vienen a buscar irse con la energía súper Pero arriba. es mi opinión, ¿eh? Yo no hacía eso por la misma razón, pero me di cuenta que cuando yo no estiraba el cuerpo y no estiraba de manera consciente, no es estirar por estirar, es hacer una práctica consciente con el cuerpo, o sea, bajar las revoluciones, pero consciente. Esta disminución de pulsaciones o este estado me elevaba la energía mucho más. ¿Por qué? Porque lo que hacía, esto es mi caso, yo no digo que vosotros lo tengáis que hacer, me has preguntado, pues yo doy mi opinión. Pero si me voy con el cuerpo tenso, el cuerpo, claro, al final, para mí, creo que yo tengo la responsabilidad de enseñarles cómo mejorar su salud a través del movimiento. Por lo tanto, si yo cuando acabo el entrenamiento de fuerza, es que lo digo porque lo he vivido, yo me he pasado muchos años haciendo entrenamientos, el cardio, y luego no estiraba. ¿Y sabes qué me pasó? Que acabé con el cuerpo así, y no me podía mover. Claro, yo era Robocop, no lo siguiente. Y esto con el paso de los años. Entonces, la vida me hizo aprender la importancia de luego estirar el cuerpo, bajar revoluciones y de una manera consciente. Y porque, claro, si no con el tiempo, como que hemos dicho antes, que la mente que el cuerpo y la mente esto es una carretera de doble dirección. Un cuerpo tenso al final genera una mente tensa. Y eso a mí me repercutió en cómo yo gestionaba mi vida. Y luego dolores físicos tenía, qué barbaridad. Tuve que empezar a hacer meditaciones corporales con las cadenas musculares, tuve que dejar de entrenar porque tenía dolor crónico en el cuerpo de tanta tensión. Sí, sobreentrenamiento y tensión muscular. Entonces, eso es lo que yo, claro, ¿vale? añadiría. No, sí, o sea, de hecho es que en muchas disciplinas se hace, quiero decir, cuando practicas disciplinas de danza individual, cuando, no sé, contemporáneo, no sé qué, yo que he hecho clases de eso, siempre hay un calentamiento muy potente, una parte de desarrollo del baile, una parte de estiramiento, en las barras de ballet igual. Es verdad que nosotros en los ritmos latinos trabajamos desde otra perspectiva y trabajamos la relajación y la mentalidad en el progreso de la clase. Y siempre hay unas partes centrales donde estás abordando cosas más técnicas y donde, por supuesto, se trabaja la relajación del cuerpo. Y más en nuestra manera de enseñar lo hacemos constantemente porque trabajamos también siempre desde una perspectiva de la biomecánica corporal. La biomecánica corporal te dice que los movimientos se ejecutan siempre con economía de movimiento y economía energética. Es decir, un movimiento es más eficiente cuando es más económico a nivel de uso de energía y a nivel de uso de la propia mecánica corporal. Por tanto, no por aplicar más energía y por estar más así, vas a ser más eficiente ni vas a conseguir un mejor resultado en tu baile. Entonces eso está implicado en la clase. Dicho esto, es verdad pues, que depende de las disciplinas, nuestro leitmotiv aquí es un poco acabar con energía arriba. Y es verdad que tampoco hacemos una actividad de tanto impacto a nivel muscular, a nivel físico, como para que el requerimiento sea del estiramiento, en el caso de los ritmos latinos aplicados a una clase más o menos regular. Ya si hablamos de niveles avanzados es otra rutina. Y luego todas las personas que aparte vienen a hacer técnica individual, donde sí que trabajamos mucho la parte de disociación corporal, entender cómo funciona cada parte del cuerpo. Qué guay. Y la parte de, luego, ahí no me sale la palabra, de coordinación, de cómo ser capaz de unir los diferentes movimientos de cada parte del cuerpo que funcionen de manera simultánea. Pues que el hombro va en esta dirección, el brazo en esto, con la pisada es de esta manera, con la cadera es así, y todo eso se integra en un sistema de movimiento. Y eso es muy, muy interesante. Pero sí que es verdad que en nuestro caso, por ejemplo, la técnica de respiración y relajación la trabajamos más durante la dinámica de la clase y no tanto al final. Al final lo que queremos es un subidón, irnos contentos para casa. Y lo malo es que salen de aquí a las 10 de la noche y se van y no pueden dormir, pero bueno, ya que respiren en su casa un ratito, respirar en casa un ratito después. Cuando llegues al sofá, para la llama. Claro, que no lo hacen. Por eso te decía yo que yo o lo metía todo o lo metía todo en la misma práctica o no lo hacía. Porque tenía muchas resistencias después a estirar, a respirar, a no sé qué, y dije, sí, ¿sabes qué? Lo hago todo en lo mismo. Sí. Entonces he generado rutinas que yo le llamo el equilibrio de los 4 elementos, pero ¿qué es eso?
que para trabajarlo todo en una sesión. Así sé que lo hago. Claro. ¿Sabes? No, yo por ejemplo cuando entreno, yo que voy al gimnasio, yo todos los días, me gusta estirar antes de empezar a entrenar, no me lo dejo para después. Aunque el cuerpo esté más tenso, me gusta estirar antes porque es como que me conecto con el cuerpo y luego voy al entrenamiento de fuerza y respiro mejor, me siento más equilibrado. Y lo suelo hacer antes, pero siempre hago ahí como 20 minutos o media hora ahí de estiramiento, que es de muy movilidad bueno. también, Sí, ¿no? estiramiento, Imagino. movilidad, sí, Claro. un poco todo. Es que es lo ideal. Yo tengo una secuencia de estiramientos que monté con cosas de baile, también de aikido, que he practicado aikido y cosas así. Y entre todo me hice mi movida, estiras hasta las orejas. Y está muy bien, te coloca mucho el cuerpo. Y lo recomiendo muchísimo. Es algo que se hace poco lo de estirar, pero lo recomiendo mucho. Sí. Aunque nosotros es verdad que en una clase de salsa no lo vamos a hacer habitualmente. Pero es necesario. Sí, es necesario. Yo te lo digo, claro, depende también lo que hagas. A ver, el trabajo cardiovascular es diferente al trabajo de fuerza, porque la rotura fibrilar es diferente, porque el movimiento ya en sí, cuando tú haces cardio, es como que los músculos no se contraen tanto, ¿no? Como en el entrenamiento de fuerza, por lo tanto, la cantidad de ácido láctico también cambia, es diferente. Pero sí que es verdad que el estiramiento se vuelve clave para la recuperación del músculo, para la recuperación de la energía, para dormir y para, pues eso, no acabar como yo acabé. O sea, de verdad no me podía ni mover. Era increíble porque entre el entrenamiento y que una mente tensa también pues actúa, ¿no? Si tenemos problemas que estamos hablando, ¿no? De la gestión emocional, al final esto acaba somatizándose en el cuerpo. ¿Cómo? En forma de microtensión. Y yo he acabado pues con dolores de caderas, las cadenas musculares súper contraídas, no me podía mover, dolores en el hombro, las caderas las llevaba súper rígida, que gracias al baile fui soltando un poco el cuerpo y entendiendo un poco la necesidad que tenía también, no solo del baile, sino de estirar, y ya fui integrando, pero sí que es una realidad que yo, por ejemplo, cuando voy al gimnasio creo que he visto estirar 3 personas. ya. Contándome a ¿Y mí. qué hace la gente? Pues como no lo hace nadie, como no lo hace nadie, ¿no? Pues bueno, querida, yo creo que con esto cerramos por hoy. Ha sido un placer tenerte aquí Muchas en el gracias. podcast. Te deseamos mucho éxito con estos proyectos que estás emprendiendo y que puedas llegar a muchas personas y ayudar a cuantas más personas mejor, porque al final esta es la vocación que tenemos, creo que todos los que decidimos emprender negocios relacionados con el movimiento, que al final el movimiento es salud y desde esa perspectiva sumamos mucho más a cualquier práctica que cualquier persona haga con nosotros. Así que Gracias a vosotros, de gracias verdad. por venir a Muchas Carisma, gracias. al podcast del Bailarín Imperfecto, y como siempre, pues aquí tienes un detallito que hacemos a todos nuestros invitados e invitadas, que es el kit carismático con una bolsita que hacemos cada año con el curso escolar que estamos, la camiseta oficial de Carisma, la pulserita carismática. ¡Ay, qué chulo! Y, por supuesto, esa taza que tienes ahí que te la llevas también de recuerdo. Mira. Oye, muchas para gracias, que cuando qué te tomes guay. un café te lo tomes con mucho cariño. Hombre, claro. Pues nada, mi mucha- gente, nos vemos en el próximo podcast. Gracias, Vero. Ha Gracias. sido un placer tenerte aquí y seguiremos filosofando sobre las cosas del movimiento, de la vida, bueno, pues todas estas cosas que nos gustan. Nos vemos en la próxima. Adiós.